Espacio 9 es un programa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Del 28 al 30 de junio tuvo lugar en nuestra ciudad el primer encuentro internacional Ciudades, Territorio y Patrimonio Cultural, organizado por el Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio y Cultura Material de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Casa de Altos Estudios. Espacio 9 TV entrevistó a la doctora Graciela Viñuales y al doctor Rodrigo Gutiérrez Viñuales, profesor titular de arte en la Universidad de Granada, España, y al doctor William Ray Ashfield de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Congele precios. Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima. Materiales para la construcción. Acopio seguro. Ventas por mayor y menor. Juan Manuel Landa, Champañat, esquina San Martín. Patagonia Ambient, soluciones de energía. Energía solar térmica, fotovoltaica, energías renovables, climatización eficiente. www.patagonia-medioambient.com.ar. En Ciardi contamos con las últimas tecnologías aplicadas a la electricidad, iluminación y a las telecomunicaciones. Visita nuestros locales y encontrá una solución para tus proyectos. Ciardi, su contacto positivo. Cámara de Ascensores de Mar del Plata. Trabajando, educando, capacitando, difundiendo. Por una Mar del Plata sin accidentes. El gran problema de esto del patrimonio es que es un tema que ha aparecido como tal hace algunas pocas décadas. Antes esto no se hablaba más de los monumentos, así en general, el Cabildo, la Casa de Tucumán o cosas por el estilo. Se hablaba más de cuestiones históricas, pero ahora entendemos el patrimonio como una cosa muchísimo más amplia, no solo en lo arquitectónico, sino también en otros bienes, en bienes muebles, en la naturaleza, el ambiente, etcétera, y en todo lo que es intangible también. Hoy vemos esta cosa mucho más amplia, mucho más, digamos, inclusiva. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que de esto se habla poco, esto se ha trabajado poco, inclusive en las facultades o en los medios donde se trabaja el tema, ha quedado relegada solo a una parte. Es decir, por ejemplo, dentro de lo que es arquitectura, nosotros vemos que hay alguna materia sobre el asunto, se estudia, pero en general en la cabeza de la gente queda enganchada como una cosa vieja, como una cosa que tiene que ver con la historia. Sin embargo, el tema patrimonial, y hablando ya de patrimonio arquitectónico nada más, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el diseño, tiene que ver con las instalaciones, tiene que ver con un montón de otras cosas a las cuales el tema patrimonial no está llegando. El tema patrimonial no puede estar enroscado nada más en este puntito de estudiar el patrimonio, tiene que estar involucrado en todo. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre estamos metidos en el patrimonio. Siempre estamos metidos en el patrimonio, nosotros vamos a hacer un proyecto y siempre alrededor nuestro va a haber un patrimonio que hay que atender. Y ese patrimonio que está alrededor nuestro, que puede ser un patrimonio más urbano, digamos, de una manzana, de un barrio o de lo que fuera,
Puede ser eso, puede ser la casa que tengo al lado, puede ser el recuerdo que tiene la gente del barrio, todo eso está involucrado y eso es lo que no se ha enseñado todavía a manejar en la parte proyectual. Yo creo que ahí hay un gran tema de desconocimiento y un gran tema que en ese desconocimiento no estamos, es decir, la gente actúa, el arquitecto actúa de alguna manera no punible, por decir de algún modo, porque no ha sido instruido, no ha salido de las aulas instruido en ese tema, como sí lo puede estar en otros países en donde el patrimonio es parte de la enseñanza y está presente en el currículum del estudio. A mí se me ocurre decir, tal vez yo sea muy particular, pero a mí siempre me gusta tener la foto de mis antepasados, el recuerdo. Inclusive yo he escrito sobre parte de la historia familiar, un patrimonio intangible, digamos así, que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero que es una herencia que yo he recibido. Yo soy lo que soy por todo eso que recibí, y entonces también nosotros los argentinos somos lo que somos porque tuvimos antes unos indios, porque tuvimos esa gran inmigración en donde todos nosotros tenemos sangres mezcladas y porque hemos nacido en una ciudad donde había cosas ya existentes. Todo eso es nuestro patrimonio. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que eso es un patrimonio, una herencia que tiene un valor, que podrá tener un valor monetario, pero que también tiene un valor de sentirnos nosotros parte de lo que somos. A mí me parece medio obvio ese tipo de cosas, pero sé que para mucha gente no es obvio, lo que quiere es... Y entonces hay otra cosa que ha venido de antes, esa idea de qué es el progreso. El progreso siempre, para gente y sobre todo, a lo mejor no tanto para mí, pero yo creo que en la generación de mis padres estaba muy metida esa idea del progreso, y el progreso quería decir hacer cosas cada vez más grandes. En arquitectura hacer cosas cada vez más altas. Y en algunos sitios en hacer cosas cada vez más nuevas. Y hay una cosa que uno lo ve también, que en la obra privada y en la obra pública hubo momentos en que las obras fueron cada vez de mejor calidad, hasta que en un momento, alrededor de los años 50, 60, la obra pública fue cada vez de menor calidad y de menor cantidad también. Nosotros estamos, por ejemplo, en esta facultad, que no sé cuánto tiempo hace que se hizo, y vemos este piso que está impecable. Hoy, si hacemos un edificio nuevo, seguro que el piso no va a ser de la calidad de este, y así lo estamos viendo. Entonces, eso que se hizo bien, eso que fue bueno, ¿cómo no lo sabemos aprovechar? Y no lo sabemos aprovechar porque no nos han enseñado muchas veces. Nos han dicho que lo mejor es hacer nuevo, que hacer esto, que tener otros nuevos materiales. Yo no digo que no existan los nuevos materiales ni que sean malos, pero las cosas que estuvieron bien hechas no tenemos por qué dejarlas de lado. Si uno mira esta misma facultad, hay puertas y cortes y nuevas escaleras o lo que fuera que se han ido agregando a lo largo del tiempo, y el edificio, que tiene no sé cuántos años ya, tiene varias décadas, ha sido reacomodado para las nuevas necesidades. Eso tenemos que saber hacer, diseñar para esas nuevas necesidades y saber enganchar nuevos espacios, nuevas instalaciones en un edificio existente. Eso es lo que no hemos aprendido. Hemos aprendido siempre a tirar, y estamos hablando todo el día de reciclaje. Sin embargo, estamos inventando continuamente materiales nuevos de plástico que van a terminar en la basura en menos de 10 años. Patagonia Ambient, soluciones de energía. Energía solar térmica, fotovoltaica, energías renovables, climatización eficiente. www.patagonia-medioambient.com.ar.
Congele Precios. Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima. Materiales para la construcción. Acopio Seguro. Ventas por mayor y menor. Juan Manuel Landa. Champañat, esquina San Martín. Sanitarios Reza. Asesoramiento y venta de sanitarios, gas y cerámicos para viviendas familiares, edificios y plantas industriales. Sanitarios Reza. Avenida Luro 5984, Mar del Plata. Hola, soy Rodrigo Gutiérrez Viñuales, soy profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada, España, aunque argentino de nacimiento. Y en este congreso, encuentro de patrimonio, voy a hablar sobre monumentos conmemorativos y espacio público en Iberoamérica. Hablando fundamentalmente de cuestiones, ¿no es cierto?, de tipo simbólico, de tipo estético, es decir, la importancia del monumento en el espacio urbano. También, ¿no es cierto?, las distintas temáticas que han sido abordadas fundamentalmente en el monumento del continente, tanto, ¿no es cierto?, desde el periodo prehispánico, como asimismo descubrimiento, los monumentos a Colón, y el tema por antonomasia del monumento conmemorativo, que es la independencia de los países americanos y también sus personajes significativos, y al final también de un proceso que ya se da más en el siglo XX, que es el de lo que podríamos llamar una democratización del monumento conmemorativo, donde ya otra serie de personajes, ¿no es cierto?, con nombre y apellido algunos y otros simplemente genéricos, como puede ser el monumento a los bomberos, monumento a la madre, monumento a deportistas, etcétera, que forman parte también, ¿no es cierto?, de ese espacio simbólico que es la ciudad. Un espacio simbólico que también está firmado, por supuesto, y aquí en Mar del Plata se puede ver perfectamente, el tema de los nombres de las calles, es decir, de por qué se eligen los nombres de las calles, por qué las avenidas principales llevan el nombre de San Martín o Colón o Juan B. Justo o Luro, etcétera. Es decir, hay una cuestión, ¿no es cierto?, podríamos decir, de jerarquización urbana a través, ¿no es cierto?, de esos nombres. Bueno, en este congreso de patrimonio que estamos desarrollando acá en Mar del Plata, uno de los temas de reflexión es justamente el valor y el sentido, ¿no es cierto?, del patrimonio. Es decir, que el patrimonio, en primer lugar, no es solamente el monumento en concreto, ¿no?, un monumento, una casa en concreto, sino también entenderlo, digamos, dentro de su contexto. Es decir, cuando uno está demoliendo una casa y, por ejemplo, construyendo un edificio, como es uno de los males que le tocan, digamos, vivir a Mar del Plata, está alterando no solamente el hecho de la pérdida del edificio, el punto en concreto, sino también el entorno de convivencia. Y hay una cuestión que también es fundamental a tener en cuenta, que es el sentido de pertenencia que se debe tener hacia estos bienes. Es decir, entender también la ciudad como parte de todo. Es decir, que no es tanto el caso de Mar del Plata, porque hemos visto otras ciudades que están sucias, que no se limpian, que no son agradables, quizás porque el habitante no se da cuenta de que esa es su casa también. Es decir, en su casa no tiraría un papel al suelo. ¿Por qué lo hace en la ciudad? Es decir, ahí está fallando ese sentido de pertenencia, entender de que el espacio público es un espacio de todos, que no es un espacio ajeno que debe cuidar simplemente otra persona, sino que nosotros somos los que tenemos que cuidar. Yo creo que desde el punto de vista también histórico, patrimonial, por supuesto hago también la distinción, o sea, una cosa es un bien cultural, pero no es patrimonio hasta que la gente no se apropia de él, si no, no es patrimonio, simplemente es un bien cultural. Lógicamente, desde un punto de vista histórico, Argentina es, comparado por ejemplo en el caso de España, Italia, otros países europeos, una nación joven, digamos con menos años de historia, pero no por ello menos importante respecto del patrimonio. Es decir, está bien que no tenemos tanto patrimonio del siglo XVI, XVII, XVIII, que es, o anteriores, ¿no es cierto?, medieval, antiguo, etcétera, como en Europa, pero sí tenemos un muy buen patrimonio del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, a mí me da mucha pena ir, por ejemplo, el otro día fui al parador Ariston,
y verlo en esa degradación, cuando es un edificio que si estuviera en Francia, en Inglaterra, tendría un valor, estaría ya restaurado, con un uso y siendo valorado, y es una cosa del siglo XX, es decir, hay un patrimonio también moderno importantísimo, acá el caso del cementerio de la Loma, por ejemplo, de la Cámara de Plata, con los pabellones, los panteones Art Deco, etcétera, que tienen un gran valor histórico, artístico, y también, ¿no es cierto?, hay que saber valorarlo. Y por supuesto entender también que la ciudad cambia, es decir, que no estamos hablando de congelar en el tiempo las cosas, sino lógicamente los nuevos arquitectos siguen aportando cosas, pero está bien que esos nuevos arquitectos entiendan que deben construir y que deben adaptarse al contexto que existe, no pensar simplemente en dejar una huella indeleble sin importar lo que está al lado, y pensar de que el día de mañana sus obras pueden ser también parte del patrimonio. En ese sentido, esa es una manera de ir haciendo ciudad, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Creo que desde el punto de vista patrimonial, la ciudad, la construcción simbólica, la construcción significativa de la ciudad, se hace absolutamente necesaria, y se hace absolutamente necesaria desde la perspectiva de que es justamente el habitante el que debe realmente entender el valor que tiene, el valor histórico y el valor, ¿no es cierto?, de uso actual. Es decir, como decía anteriormente, no una cuestión, ¿no es cierto?, de unas edificaciones congeladas en el tiempo, sino justamente con un significado, con un valor, y entendiendo también, como decía, el conjunto, es decir, la sumatoria de distintas casas, la idea, ¿no es cierto?, de un barrio, de un contexto más amplio, inclusive de un territorio, es decir, si ya tomásemos distintas ciudades o pueblos, como supone, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires, la revalorización que de a poco se está dando a la obra, por ejemplo, de Francisco Salamón en los distintos municipios, y donde ya, aunque cuesta, es decir, cuesta a veces movilizar a la gente, ya la gente comienza a entender, empieza a ver que hay gente que llega allí, que va a fotografiar, que está haciendo gira y conoce su pueblo gracias a eso. Entonces, esto es una cuestión, ¿no es cierto?, que va produciendo una toma de conciencia. El caso de Buenos Aires y los barrios, ¿no es cierto?, que uno tanto le gusta visitar, hay ya, digamos, una conciencia de esa valoración. Es importante que Mar del Plata la tenga también, es decir, y no solamente para el turista que viene, sino para su propio uso y su propio disfrute, ¿no es cierto?, del patrimonio. Y también entender las relaciones sociales que se producen en ese espacio. Yo siempre cuento que en donde vivo yo, en Granada, en el sur de España, hay un sector de pueblos que se llama La Alpujarra, hay una anécdota que siempre se cuenta allí, ¿no es cierto?, de que una persona había comprado una casa, son todos pueblos blancos, y entonces va a golpear la puerta del vecino que está justamente al otro lado de la calle, y le pregunta: mire, voy a pintar la fachada de mi casa, ¿de qué color quiere usted que la pinte? Y el otro le dice: pero si es su casa, usted puede hacer lo que quiera. Dice: sí, es mi casa, pero usted es el que va a verla siempre desde su ventana. Entonces, esa cuestión también, ¿no es cierto?, de relación, de entender el espacio público como de todos, es, digamos, una base fundamental para entender esa significación, esa valoración del patrimonio. En Pinturerías DRAP, la construcción en seco se llama Nauf. Placas para cierros rasos, tabiques, perfilería, masillas y yesos proyectados. Siempre con tecnología de vanguardia, asesoramiento técnico y respaldo comercial al servicio de tus obras. Pinturerías DRAP, bien marplatense. Sanitarios Reza, asesoramiento y venta de sanitarios, gas y cerámicos para viviendas familiares, edificios y plantas industriales. Sanitarios Reza, Avenida Luro 5984, Mar del Plata. Mi nombre es William Ray Ashfield, yo soy arquitecto y profesor de la Universidad de la República de Montevideo. Mi charla va a estar orientada, será mañana, estará orientada básicamente a
las relaciones entre América Latina y la UNESCO, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la integración de bienes culturales a la lista de patrimonio mundial. Es decir, ese será un poco el eje, y centrándome básicamente en la experiencia uruguaya en este sentido. Yo considero que encuentros como el que se va a desarrollar aquí, el que se está desarrollando aquí en Mar del Plata, son realmente importantes en lo que hace al patrimonio, porque son los espacios donde se debate, se lo interroga el patrimonio, y eso hace del patrimonio un concepto dinámico, un concepto proteico, que va cambiando en el tiempo y que se va ajustando a nuevas realidades, a nuevos momentos históricos. Si pensamos que grandes decisiones a nivel nacional, a nivel regional e incluso decisiones que toma UNESCO sobre el patrimonio surgen precisamente de ese conjunto de ideas o ese ámbito de pensamiento y reflexión acerca del patrimonio que son las universidades. Nos damos cuenta entonces que efectivamente estos encuentros son importantes y deben tener mucha continuidad en el tiempo. Para América Latina son muy importantes también, porque necesitamos muchas veces pensar nuestro patrimonio desde aquí, y bueno, en ese sentido es que también es importante encontrarnos con instancias académicas como esta. El problema del patrimonio, o los problemas del patrimonio, que son múltiples, son distintos, son diferentes, en particular los que tienen que ver con la arquitectura y con la ciudad, constituyen problemas universales, diría. No son problemas de Mar del Plata, ni de la Argentina, ni de la región, ni de Latinoamérica. En el mundo entero, yo diría, el patrimonio se encuentra con problemas. En los países desarrollados, en los países más pobres, yo diría que el patrimonio lleva consigo la cuestión del problema y el conflicto. Casi diría que es un fenómeno tan frecuente como sucede con el ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es eso, que cuando nos dedicamos a la cuestión patrimonial, nos dedicamos a enfrentar problemas, a enfrentar conflictos. A ver, si los problemas que tiene Mar del Plata parecen propios, y yo digo que sí, que muchas veces hay problemas propios, porque hay un proceso de sustitución que es muy fuerte, que es muy grave, diríamos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es para quién es grave. Si la población no tiene conciencia de este tema, o directamente no le importa, yo diría que el problema no es grave. Porque si parto de la definición que el patrimonio es un bien colectivo, y ese colectivo no responde frente a las sustituciones, quiere decir que el problema ni siquiera existe, porque esos bienes no están siendo vistos, entendidos, sentidos como bienes patrimoniales. El problema es cuando la población tiene un sentimiento frente a bienes que están desapareciendo y no puede operar sobre eso, porque la decisión política, el capital, es mucho más fuerte que ese sentimiento colectivo. Ahí sí hay un problema. Pero es clave que la población se identifique con esas sustituciones, o sea, con la no sustitución, mejor dicho, para que podamos decir, bueno, sí, estamos ante un problema patrimonial, pero eso es fundamental. O sea, tenemos que entender que la población tiene que tener un compromiso, una identidad con esos bienes. Si no los tiene, entonces no hay problema patrimonial alguno. Y digo esto porque, por supuesto, que las comunidades académicas juegan un papel importante y pueden ser actores o agentes fundamentales para
generar esa preocupación. Si las poblaciones de las distintas ciudades o ámbitos no saben que esos bienes tienen valor, difícilmente le asignen valor. Yo creo que en ese sentido las academias pueden jugar un papel fundamental. Cuando digo las academias lo digo en un sentido muy amplio, las universidades pueden jugar un papel importantísimo en la puesta en valor de esos bienes. Pero para eso también las academias tienen que socializar su conocimiento, movilizarse, generar ámbitos de discusión, colectivizar en definitiva lo que considera bienes patrimoniales. Y para esto tiene que desarrollar proyectos de difusión. O sea, cuando las cosas se discuten en los corredores de una universidad, eso no le sirve mucho a nadie. Ahora, cuando la universidad toma conciencia de que tiene que desarrollar proyectos o programas de difusión del valor de esos bienes, bueno, entonces ahí decimos la academia, la universidad está entrando en sintonía, está trabajando para generar esa idea de patrimonio, para promover la conservación y el mantenimiento de ese patrimonio. En Ciardi contamos con las últimas tecnologías aplicadas a la electricidad, iluminación y a las telecomunicaciones. Visita nuestros locales y encontrá una solución para tus proyectos. Ciardi, su contacto positivo. Cámara de Ascensores de Mar del Plata. Trabajando, educando, capacitando, difundiendo. Por una Mar del Plata sin accidentes. Espacio 9 TV, el programa de televisión del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, en la web. Todas las ediciones de Espacio 9 TV pueden verse en la web del canal institucional que el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, tiene en la plataforma YouTube. Accediendo a www.espacio9tv.com.ar. Nos encontramos de nuevo la próxima semana en Espacio 9 TV.